en el ministerio profético de la palabra de Dios, el combate espiritual. Qué bien. De verdad que le doy gracias a Dios porque estoy aquí. No, usted sabe que en estos últimos días tengo estos zarandeos que me impide de poderme sentar. Todavía los músculos no se aflojan lo suficiente para poderme sentar. Y me duele, sentándome peor aún. Ya en pie me duele, peor aún sentando. Entonces, todo sirve para el bien de los que aman a Dios. Y la bondad del Señor no tiene límite, porque Él lo declaró con la boca del profeta Isaías, de Jeremías. Te amo de un amor eterno, y por eso te renuevo mi bondad. Y yo sé que todos los días la bondad de Él la renueva, porque Él nos ama de un amor infinito. Qué bien poder dedicar esta enseñanza que me ocupó un cierto tiempo, pero yo soy investigador, entonces quise saber de todo. Pero la voy a dedicar a todos, especialmente a mis hermanas, hermanos, servidor, hijo de Dios, servidor de Dios, y que buscan el equilibrio entre la fe, la sabiduría y la revelación del Espíritu Santo. Yo creo en eso, en la revelación del Espíritu Santo. Que el Señor nos enseñe esta noche a discernir lo bueno, también a usar con prudencia lo creado y a vivir llenos del verdadero vino de su presencia. Quiero iniciar esta ponencia con el consejo de Pablo a Timoteo. Lo encontramos en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, el versículo 23, que leemos siempre con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Que dice así: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El apóstol San Pablo, obviamente, no promueve la bebida social, sino el uso prudente y medicinal del vino en una época sin medicamentos modernos. Enseña el principio del equilibrio y del cuidado del cuerpo, templo del Espíritu Santo. Ese detalle bíblico es muy significativo porque nos muestra una dimensión práctica, humana y equilibrada del uso del vino en la Biblia. Conozcamos el contexto histórico y pastoral. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su joven colaborador en el ministerio, que servía en Efesio. Era un líder fiel, pero también un hombre con problemas de salud recurrentes, especialmente digestivos. En el mundo antiguo el agua muchas veces no era pura ni segura y podía causar infecciones estomacales e intestinales. Por eso, los médicos y sabios de la época, como Hipócrates, recomendaban el vino mezclado con agua como un antiséptico y digestivo natural. Pablo no le dice, toma vino para alegrarte, sino
usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus enfermedades. Su consejo es medicinal, moderado y pastoral. Tenemos la oportunidad de aprender 3 lecciones espirituales y prácticas. La primera, el equilibrio del apóstol. El apóstol Pablo no cae en extremos, ni prohíbe completamente el vino, como algunos grupos hasta el día de hoy, grupos religiosos, que prohíben el consumo de alcohólico, ni lo promueve como práctica común. Su enseñanza muestra sabiduría y equilibrio espiritual. El cuerpo, hemos dicho, es el templo del espíritu y debe cuidarse con sensatez. El segundo punto, el uso del vino no era símbolo de pecado. Para el apóstol Pablo, el vino en sí no era impuro, pero su abuso sí era peligroso. Por eso, en otras cartas advierte. Leamos de la epístola a los Efesios capítulo 5, versículo 18, siempre con reverencia. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Así vemos el balance bíblico. Moderación, no prohibición. Cuidado del cuerpo, no libertinaje. Tercer punto, Dios se interesa por nuestra salud integral. Este versículo que hemos leído revela algo hermoso. Dios, a través de Pablo, se preocupa por el bienestar físico de su siervo Timoteo. La fe no excluye el uso de recursos naturales o medicinales. Dios puede sanar sobrenaturalmente, pero también puede usar medios simples para traer alivio y cuidado. El poco de vino fue en ese momento una medicina natural, no una licencia para beber sin control. Veamos una aplicación contemporánea. Al día de hoy, podríamos decir, cuida tu salud, usa con sabiduría lo que Dios ha creado, no abuse de lo que fue hecho para bien. El mensaje, estimadas hermanas, hermanos y amigos, no cambia. No está mal usar lo natural, plantas, alimentos, medicina, si se hace con propósito correcto. Esto es importante de recordar, porque no vamos donde los chamanes, pues, a hacer ritos con hierbas, creyendo que tenemos licencia para hacerlo. No. Lo importante es que el vino no domine al creyente, porque el creyente tiene que ser dominado, pero por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, el consejo del apóstol San Pablo a Timoteo nos enseña que la espiritualidad madura no niega lo natural, sino que lo ordena bajo el señorío de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pasamos a otra situación. Leamos siempre con reverencia. El Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11, que dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda de Jesús y su discípulo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Amén. Mis estimadas hermanas, hermanos, ese milagro, Jesús cambiando el agua en vino, es uno de los más significativos del inicio de su ministerio. Veamos su significado en profundidad desde 3 dimensiones: histórica, simbólica y también espiritual. El hecho histórico, ¿cuál es? Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y su discípulo. Durante una boda judía, el vino era símbolo de alegría, bendición y pacto. Cuando se terminó el vino, la fiesta estaba en riesgo de quedar en vergüenza. María intercede y dice a los sirvientes, haced todo lo que él os dijere. Jesús ordena llenar las tinajas de agua y luego convierte esa agua en vino excelente. El maestresala se sorprende porque normalmente el vino de mayor calidad se servía primero. Veamos el segundo punto, el significado simbólico. El milagro no es solo una muestra de poder, sino una revelación del nuevo pacto. El agua representa la purificación ritual del antiguo pacto, es decir, los esfuerzos humanos por alcanzar pureza a través de la ley.
El vino nuevo representa la gracia y la alegría del reino, el mover del Espíritu Santo que transforma lo común en algo celestial. Jesús convierte lo viejo en nuevo, lo ritual en relacional, lo natural en espiritual. El agua de la ley se transforma en el vino de la gracia. Tercer punto, el significado espiritual. Este milagro anuncia lo que Cristo haría en toda vida que crea en él. Convertir la sequedad en gozo. Transformar lo vacío en plenitud. Llenar las tinacas del corazón con vino nuevo del Espíritu. Por eso el Evangelio dice, Juan capítulo 2, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios. Reflexionamos un momento sobre este hecho tan importante. Cada creyente tiene tinacas de agua, áreas de rutina o de religiosidad sin vida. Pero cuando Jesús entra, esas aguas se transforman en vino, o sea, en gozo, renovación, comunión y abundancia espiritual. Al propósito, tenemos una historia más de contar. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, los versículos 33 al 35. Leo esta parte porque la historia es más larga, obviamente, del 25 al 37. Pero leo solo estos tres versículos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le digo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El vino en la parábola del buen samaritano no es un detalle casual, sino un símbolo cargado de significado espiritual y médico. Veamos el primer punto, el pasaje bíblico. Jesús usa este gesto en la parábola del buen samaritano como parte central de la enseñanza sobre la misericordia verdadera. Y les animo, ¿verdad, mi estimadas hermanas, hermanos y amigos, de leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, para que puedan disfrutar de toda la parábola del Señor Jesús. Parábola del buen samaritano. El segundo punto, sentido práctico y médico. En los tiempos de Jesús, el vino era uno de los antisépticos naturales más comunes. Su contenido de alcohol y ácido tartárico ayudaba a limpiar heridas, detener infecciones y calmar el dolor. El aceite, por su parte, suavizaba, desinflamaba
y ayudaba a cicatrizar la piel. Así que el samaritano actuó con sabiduría y compasión, usando lo que tenía a mano para sanar y proteger al herido. Veamos el tercer punto, que es el significado simbólico. El vino y el aceite representan mucho más que medicina. El vino simboliza la sangre de Cristo, que limpia y desinfecta el alma del pecado. El aceite representa el Espíritu Santo que sana, consuela y restaura. Así el samaritano se convierte en figura de Cristo mismo, quien encuentra al herido en el camino, entre paréntesis, la humanidad caída. Limpia sus heridas con su sangre, entre paréntesis, el vino. Le unge con su espíritu, entre paréntesis, así. Lo lleva al mesón, entre paréntesis, la iglesia, donde puede recuperarse. Promete volver y pagar todo lo que haga falta, entre paréntesis, segunda venida. Veamos el cuarto punto, la enseñanza espiritual. Cada creyente está llamado a ser también un samaritano de reino. No pasar de largo ante el herido. Usar el vino, o sea, la palabra y la sangre de Cristo para limpiar. Usar el aceite, el Espíritu Santo, para sanar. Y llevar al necesitado al mesón del amor y cuidado cristiano. Estimadas hermanas, hermanos, primero recordemos que los samaritanos no tenían buenas relaciones con los judíos, pero este samaritano de la parábola era la excepción, porque él tuvo misericordia. El vino del samaritano no embriaga, más bien sana. El vino del servicio, de la compasión y del amor práctico. Eso era el vino que traía el samaritano. Jesús nos enseña que la verdadera espiritualidad se demuestra con misericordia. Gloria a Dios. Veamos el vino en el plan de Dios. Desde los primeros tiempos, el vino aparece en la Escritura como símbolo de alegría, bendición y comunión. No fue creado para perdición, sino para disfrute responsable dentro del marco divino. Segundo punto, el vino como bendición y símbolo de gozo. El salmista declara que el vino alegra el corazón del hombre. Lo encontramos en el Salmo 104, verso 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el que sustenta la vida del hombre. Gloria a Dios, que Dios nos provee todo eso. En la antigüedad, su uso acompañaba los banquetes y celebraciones como señal de gratitud a Dios. Veamos ahora las advertencias bíblicas sobre el abuso. Leamos siempre con reverencia del libro de Proverbios, el Proverbio 20, verso 1, que dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.
La Biblia no condena el vino, sino la embriaguez y el descontrol. Cuarto punto, el vino en el culto, los sacrificios y el pacto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el vino formaba parte de las ofrendas. Leamos libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 40. Dice, además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. El vino simbolizaba gozo y pacto entre Dios y su pueblo. Jesús lo retoma al instituir la Santa Cena o Cena del Señor. Leamos siempre con reverencia Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Vamos a especificar sobre el vino. No le voy a dar una clase de enología, pero sí algunas explicaciones. El vino tinto y el vino blanco, aspecto físico y simbólico. Veamos la perspectiva científica. El vino tinto rojo contiene tanino y melatonina natural que producen una sensación de calma o sueño. Se asocia con la relajación del cuerpo y la serenidad. A veces, allá en mi tierra, Suiza, yo trabajaba en área sociosanitaria. Llamaban a la policía porque había alguien que estaba borracho y hacía escándalo. Entonces, como sanitario, tenía que acompañarlos para retirarlo. El borrachito era muy agresivo, era peleón, quería atacarme en el estómago como un toro viniendo cabeza baja. ¿Cómo se lograba calmar una persona en esta condición? Dándole más vino, no inyectándole a la fuerza algún sedante, dándole uno o dos vasos más de vino para que ya se ablande. Esta era una estrategia que funcionó muy bien y no fue necesario la agresividad de los señores policías para llevarlos a veces a su casa, otra vez en la clínica, de donde había huido. El vino blanco tiene menos tanino y más azúcar, lo que puede generar una ligera estimulación o energía temporal. Yo vi unas riñas tremendas entre gente de mi pueblo que tomaban vino blanco en exageración. Era increíble, el vino blanco estimula mucho al cerebro y lo altera. A esto no se calma, estos se pueden agredir, puede ser con un arma
un cuchillo, una tijera, puede ser con una piedra. Hacen tremenda riña, especialmente en el deporte. Allá se juega mucho durante el tiempo del frío, ice hockey, o sea, sobre el hielo juegan hockey. ¿Y qué pasa? Que los fanáticos, especialmente los que vienen de los altos valles de Suiza, ellos toman solo vino blanco, porque lo producen en su tierra, vino blanco, y se arman a veces gresca increíble. ¿Por qué? Porque están borrachos de este vino. Veamos la perspectiva simbólica. El vino rojo representa la sangre, la vida y el sacrificio. Se relaciona con la redención y el pacto eterno. El vino blanco simboliza pureza, gozo y celebración. Representa la renovación espiritual y la victoria del creyente. En la perspectiva bíblica, la escritura no distingue entre tipos de vinos por su efecto físico, sino por su uso moral y espiritual. Jesús usó vino, probablemente rojo, en la Santa Cena como símbolo de su sangre. El vino nuevo del Espíritu Santo produce gozo sin descontrol, llenura sin exceso, comunión sin confusión. Leamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Los versículos que van del 4 al 13 y que dicen así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileo todo esto que hablan? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretense y árabe, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, está lleno de mosto. Estimadas hermanas, hermanos y amigos, el vino nuevo como símbolo del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló del vino nuevo en odres nuevos, se refería a la obra renovadora del Espíritu. Evangelio según San Lucas capítulo 5 del 37 al 39 es lo que vamos a leer ahora. Pero esta historia está escrita también en Mateo y en el Evangelio de San Marcos. Versículo 37 dice, es Jesús que está hablando, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y el otro se conservan. Y ninguno que beba del anejo quiere luego el nuevo, porque dice,
El anejo es mejor. Veamos el contexto histórico. En la antigüedad el vino se guardaba en odres de cuero de cabra. Hemos tenido una enseñanza muy positiva sobre este asunto con nuestra amada hermana pastora Carolina Ochoa, y también en esta campaña la hemos escuchado con la pastora Janet Paracruz, que nos han hablado de los odres. Cuando el vino era nuevo, aún fermentaba, liberando gases y presión. Un odre viejo ya seco y endurecido no podía expandirse y se rompía. Por eso el vino nuevo se ponía en odres nuevos, elásticos y frescos, capaces de resistir el proceso de fermentación. En sentido espiritual, el vino nuevo representa el Espíritu Santo y su obra viva, la revelación del reino de Dios traída por Jesús, una vida renovada por la gracia, no por la ley. El vino nuevo es la vida divina en movimiento. No puede ser controlada por sistema religioso rígido, ni por corazones que se niegan a cambiar. Los odres viejos simbolizan las estructuras religiosas antiguas. Entre paréntesis, el judaísmo ritualista de la época. Tradición humana sin vida espiritual. Mentes y corazón endurecido, incapaces de recibir algo nuevo de Dios. Un odre viejo es un corazón que ya no se deja enseñar, que se aferra al pasado, que se seca en la rutina religiosa. Los odres nuevos simbolizan corazones renovados por el Espíritu, personas dispuestas a cambiar, a dejarse moldear. Una iglesia flexible, sensible a la voz del Espíritu Santo. El odre nuevo no teme al desconocido, se expande con el vino del Espíritu, acepta el proceso, aún duela. La aplicación para hoy. Estimadas hermanas, hermanos, Dios sigue derramando vino nuevo, pero no lo hará sobre corazones cerrados. Cada vez que buscamos avivamiento, revelación o transformación, Él nos invita primero a ser odres nuevos, dejar orgullo, dejar religiosidad y rigidez. Permitir que el Espíritu nos ablande con su aceite. Renovar nuestra mente con la palabra viva, no con tradiciones. Solo así podremos contener el vino del reino sin rompernos ni perderlos. Estimadas hermanas, hermanos, amigos, el problema no es el vino, sino el odre. Dios no ha dejado de derramar su espíritu, pero solo lo reciben los que se dejan renovar. Gloria a Dios. El vino del mundo versus el vino del reino. El vino del mundo adormece la conciencia, pero el del reino despierta el alma. Lo expresa claramente Efesios 5:18, que lo leímos antes. Cuando Pablo le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Veamos si alguien conoce qué es la champaña y el vino kosher. Ambas bebidas tienen un trasfondo histórico, cultural y espiritual muy interesante.
Por eso que me gusta investigar. Y entender su diferencia ayuda a comprender mejor el valor simbólico del vino en la Biblia y en la vida judía y cristiana. Primer punto, ¿qué es la champaña? Origen. La champaña, en francés se dice champagne, es un tipo especial de vino espumoso, originario de la región de Champagne, en Francia. Solo los vinos elaborados en esa región específica y bajo método tradicional pueden legalmente llamarse champaña. ¿Cómo es la elaboración? Se obtiene de uvas blanca o rosada. Entonces hay calidad de vino que se llama Chardonnay, Pinot Noir o Pinot Meunier. Se fermenta dos veces. La primera fermentación, el jugo de uva se convierte en vino, mientras que la segunda fermentación en botella. Se añade azúcar y levadura para crear burbujas naturales, que es gas carbónico. El resultado es una bebida efervescente asociada a celebraciones, bodas y victorias. Allá en Europa se hacen brindis dependiendo, un brindis sencillo en familia se lo hace antes de un almuerzo con un vinito blanco. Pero cuando se hace una celebración importante, puede ser una boda o se festeja una victoria del deporte, entonces se hace ya con una bebida más valorosa, más prestigiosa, en este caso champaña. Algunos cumpleaños, para darle más relevancia al cumpleaños, utilizan champaña en lugar de vino. Aunque no se menciona en la Biblia, porque la champaña surgió siglos después, su efervescencia puede verse simbólicamente como alegría y gozo desbordante, vida que brota y no se apaga. Sin embargo, en el contexto cristiano, la champaña es vino del mundo moderno, no el vino sagrado usado en liturgia ni en símbolos bíblicos. Y ahora veamos qué es el vino kosher. Significado de kosher. La palabra kosher en hebreo significa apto o puro, según la ley judía. La famosa halajá. Un vino kosher es aquel que cumple todas las normas religiosas del judaísmo en su producción. Veamos cuáles son los requisitos del vino kosher. Para que un vino sea kosher, primero, debe ser elaborado exclusivamente por judíos practicantes. Si una persona no judía toca el vino durante el proceso, deja de ser kosher. Segundo punto, las uvas deben provenir de viñedos que tengan más de 4 años. Tercer punto, las herramientas y utensilios deben ser usados solo para producción kosher. Cuarto punto, algunos vinos kosher se pasteurizan para evitar impurezas rituales. Esto se lo llaman mebushal. Quinto punto, debe ser certificado por una autoridad rabínica. Aquí en Guayaquil, Ecuador, se vende el vino kosher
en una cadena de supermercado que los directores, los propietarios son judíos. Ellos tienen alimento kosher para celebrar el Shabbat. Yo quise comprar unas carnes kosher y me sorprendió de ver que estaban selladas con la firma del señor rabino de Quito, el principal del Ecuador, que garantizaba que esta carne era kosher. Valor espiritual en la tradición judía. El vino representa alegría y santificación. Es símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Se usa en el Kiddush, que es la bendición del Shabbat, en bodas también, en circuncisiones y en la Pascua judía, el Pesai. Una vez, unos judíos liberales que he conocido en California me invitaron con mucha amabilidad a asistir una circuncisión de una criatura nacida 8 días antes. Ellos lo tienen como regla, al octavo día, digo el Señor, hay que circuncidar, no después, ni antes, al octavo día. Y lo que me sorprendió ver que la señora que estaba haciendo esta intervención, que era una doctora especializada en eso, a la criatura le metía cucharitas de vino kosher. Yo no podía creerlo. A 8 días de nacido le estaban metiendo el vino y después me explicó que era para anestetizarlo. Creo que a 8 años una cucharita o dos de vinito, si ya lo está, porque el niño no gritó como yo me imaginaba que iba a gritar cuando le cortaban el prepucio. Cosa increíble que Dios me permitió de ver, no solamente de estudiar, también de ver personalmente por la amabilidad de estos judíos que eran unos judíos que los clasifican como liberales. Por eso, estimadas hermanas, hermanos y amigos, el vino kosher no es solo una bebida, es un acto de adoración y pureza ritual. Ahora vemos una reflexión cristiana. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en Caná, no fue en champaña, pero sí en un vino puro, digno de un banquete santo. Ese vino, como el vino kosher, hablaba de pureza, gozo y bendición divina. Qué orgullo tiene que haber sentido el esposo cuando el maestro le digo, tú has guardado el buen vino hasta ahora. Cristo es ese buen vino, el más puro, el que alegra sin embriagar, el que sana sin herir. Veamos ahora el vino en la profecía en el Apocalipsis. Los profetas usaron el vino como figura tanto de bendición como de juicio. Libro del profeta Jeremías, capítulo 25, versículo 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. En Apocalipsis, el vino de la ira de Dios contrasta con el vino nuevo del Cordero en el banquete celestial. Veamos la aplicación de práctica para el creyente moderno, o sea, para nosotros el día de hoy. El creyente maduro no busca excusas, sino discernimiento. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, conforme a Colosenses capítulo 3, versículo 23, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La templanza y el dominio propio son componentes del fruto del Espíritu Santo. Veamos Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Terminamos con las siguientes afirmaciones. El verdadero vino que alegra el corazón. El vino nuevo que Dios ofrece no se fermenta en barricas humanas, sino en corazones rendidos. Jesús es la vid verdadera, del fluye el gozo perpetuo que sacia sin embriagar. Ojalá que todos podamos decir lo siguiente: Señor Jesús, danos discernimiento y templanza, que podamos disfrutar de tus bendiciones con gratitud y prudencia. Derrama sobre nosotros el vino nuevo de tu espíritu, que restaura, sana y alegra el corazón. Toda la gloria sea para Dios, quien derrama sobre su pueblo el vino nuevo de su espíritu. Hasta aquí la predicación de esta noche. Muchas gracias.